A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Pues, buenos días y tardes, y vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Déjenme compartir pantalla. Bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar con las invocaciones. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en la ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Invocación: nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad. A los amados Mahachohan y maestros de sabiduría pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Estamos con la carta 23 y en función de las preguntas que me van haciendo y de los temas que vamos tocando, voy a volver a pasar este cuadro, que es un cuadro muy conocido, que se llama el famoso grabado Flammarion, que es una ilustración aparecida en el libro de Camille Flammarion sobre la atmósfera. Tiene que ver con el libro de Meteorología Popular de París de 1888. En la página 163 utiliza este grabado y entonces vamos a repasarlo y revisarlo por una pregunta que me hicieron. El grabado Flammarion, en el pie de la ilustración, dice lo siguiente: es un misionero medieval, aquí lo vemos tirado, se ve mejor a color. Cuenta que había encontrado el lugar en el que el cielo y la tierra se encontraban, es decir, lo que había más allá del mundo visible. Por lo tanto, entonces asoma la cabeza y observa lo que hay en los mundos sutiles o los mundos imaginarios. Los mundos imaginarios y los mundos reales, en 1865, también hay una novela de un viaje astronómico a través del cielo y una revisión crítica de las teorías humanas, científicas y románticas, antiguas y modernas. Todo esto lo estamos viendo, lo estamos revisando, lo estamos analizando con la idea de entender lo que hicieron los maestros. Los maestros revelaron parte de el mundo invisible para nosotros y nos permiten, alegóricamente hablando, asomar la cabeza a esa zona que era inexpulgable y que solamente era deducible a través de la mente racional en todo lo que pertenece a esta franja, que es la que nos delimita el conocimiento que hay más allá más allá de lo que vemos con los sentidos físicos. Estamos en la carta entonces 23B72, estábamos con las respuestas. Voy a repetir la última también porque también me pidieron que la repitiera para verla con más calma. Entonces, ¿se acuerdan que les había comentado que junté las preguntas con las respuestas? Porque Barker lo que hace es poner en una carta todas las preguntas y luego en otra carta todas las respuestas. Sin embargo, se pierde un poco el sentido o el hilo de las respuestas si no están vinculadas con las preguntas, porque son muchas preguntas y son muchas respuestas.
Entonces, vamos con las preguntas. Esta es una repetida, la vamos a repetir porque así me lo pidieron, entonces vamos a ver. Dice la pregunta, ¿hay alguna manera de explicar lo que parece ser la curiosa aceleración del progreso humano en los últimos 2000 años? Si se lo compara con la condición relativamente estacionaria de la gente de la cuarta ronda hasta el comienzo del progreso moderno. Entonces, esto es para contestar la pregunta 1 en la carta 23. Dice, la última parte de un ciclo muy importante, contesta el maestro. Cada ronda, cada anillo, así como cada raza, tiene sus ciclos mayores y sus ciclos menores en cada planeta por los que pasa la humanidad, que sabemos hoy, no lo sabíamos en aquel entonces, que son 7, y que nosotros estamos entonces en el cuarto planeta, que es el planeta Tierra, que está hasta abajo, es decir, estamos terminando el arco descendente y cuando termine la estancia en este planeta empezaremos de facto el arco ascendente, aunque dentro de la propia Tierra, que también se divide septenariamente, hemos pasado ya el cuarto momento para empezar entonces con el quinto momento, y a eso se le ha llamado ciclos, rondas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que sabemos hoy, pero en aquel entonces apenas se estaba develando. Nuestra humanidad de la cuarta ronda tiene su propio gran ciclo, y así también lo tienen sus razas y sus subrazas. La curiosa aceleración que usted menciona, dice el maestro, se debe al doble efecto del primero, el principio de su curso descendente, y del último, el ciclo menor de vuestra subraza, apresurándose hacia el vértice. No olvide que si bien ustedes pertenecen a la quinta raza, no son más que una subraza occidental, es decir, hay más razas y no nada más la occidental. A pesar de sus esfuerzos, lo que ustedes llaman civilización se limita solamente a esta última subraza y a sus ramificaciones en América. Al irradiar por todas partes su decepcionante luz, parece que proyecta sus rayos a mayor distancia de lo que hace en realidad. No existe aceleración en China, y en cuanto a Japón, ustedes no hacen más que una caricatura de lo que allí sucede. Entonces el maestro, con su franqueza y su capacidad de ser directo habitual, contesta a esta pregunta. Pero entonces, en función de lo que me pidieron que habláramos un poco más, con más de detalle, vamos a revisar un poco. Entonces existen las cadenas planetarias, existen las rondas. Vamos a revisarlo para entender un poco lo que el maestro está tratando de explicar en relación a lo que aquí se le está preguntando. ¿Qué es una cadena planetaria? Es una serie de 7 globos o mundos que forman el campo de evolución durante el cielo planetario de un Manvantara. Recordemos que el Manvantara es la expresión, digamos, es la parte de la manifestación, y el Pralaya es cuando se está durmiendo o cuando se está en reposo o en recogimiento. Hay un recogimiento y una expresión, la expresión es el Manvantara. Los 3 primeros de esos globos generalmente se llaman A, B y C, así son explicados, y forman un arco descendente, en cuyo cuarto globo, el D, termina el descenso, del cual es un ejemplo nuestra Tierra, que está en el globo D. La materia física del descenso alcanza el mayor grado de densidad, no hay más densidad que la parte media del globo D, que es el pináculo, el vértice, el punto máximo. El quinto globo, el E, el arco ascendente que corresponde al C del arco descendente, hay una correlación entre los descendentes y los ascendentes, y el C, que es el tercero de bajada, entonces corresponde al, como lo está diciendo aquí, al E, que es el primero de subida del arco ascendente, que corresponde al C del arco descendente, pertenece de ordinario al plano astral. Y el sexto y séptimo, F y G, correspondientes al B y al A del arco descendente, pertenecen a los planos Rupa y Arupa del plano mental. Entonces, si ponemos nosotros una serie de líneas, entenderemos que el penúltimo arco antes del descenso máximo pertenece al astral, el antepenúltimo pertenecería a las letras B y a las letras F, que pertenecería a los planos Rupa, es decir, con cuerpo, y los superiores, el A y el último, que es el G, pertenecerían a los sin cuerpo del plano mental. Entonces, esto ya más o menos lo sabemos ahora nosotros como teósofos, pero es como para poder entender lo que el maestro está tratando de explicar aquí en la carta. La evolución completa de nuestro sistema comprende 7 cadenas planetarias que aparecen sucesivamente, siendo cada cadena, por decirlo así, una reencarnación de la precedente. Es decir, todo lo que allí se evolucionó, todo lo que allí ocurrió, sigue y se reencarna en lo que sigue. Luego las rondas con círculos, anillos o revoluciones, como se ha dicho en el artículo de cadena planetaria, esta se halla constituida por 7 globos o mundos dispuestos en forma de 2 arcos, lo mismo que estábamos viendo en la parte de arriba. Entonces recordemos, son el ABC, luego llegamos al D hasta abajo y empezamos a subir, tal como aquí se expresa posteriormente a lo que el maestro está aquí explicando. Bueno, aquí viene
Vamos en el séptimo renglón para avanzar un poco más rápido, para que no se repita. Dice, esta cadena tiene pues 7 encarnaciones, por decirlo así. Y los resultados de cada una se transmiten a la siguiente. Lo que se evolucionó, lo que se vivió en cada cadena se transmite a la siguiente. Estas 7 encarnaciones o manvántaras constituyen la evolución planetaria, el reinado de un logos planetario, y cada una de ellas se subdivide en 7 periodos. Una oleada de vida procedente del referido logos da una vuelta completa por la cadena, y 7 de estas grandes oleadas de vida, denominadas rondas, completan un manvántara completo. En cada una de estas rondas o vueltas en torno a la serie de mundos que forman la cadena planetaria van desenvolviéndose las mónadas. Hay que recordar entonces de dónde vienen las mónadas y cómo las mónadas entonces van de alguna manera haciendo este viaje, o individualidades humanas. Recordemos que la individualidad se separa de la personalidad, cosa que ya habíamos visto en otra de las clases. Y este desenvolvimiento se verifica por medio de oleadas sucesivas que corresponden a los diversos globos de cada cadena. Siendo de advertir, así como el esquema completo de la naturaleza a la que pertenecemos se desenvuelve por medio de dicha serie de rondas alrededor de todos los mundos, así también el desenvolvimiento de la humanidad en cada uno de los mundos se verifica a través de una serie de razas. ¿Por qué? Porque una vez que surge el nuevo Manvantara, a eso se le denomina una nueva raza, que normalmente tiene más desarrollo que la anterior, normalmente, desarrolladas por turno dentro de los límites de cada mundo. Además, cada ronda está especialmente destinada a la preponderancia de uno de los 7 principios humanos, en el orden regular de su guardación ascendente. Todo esto viene entonces en el budismo esotérico de Sinet, que Sinet escribe una vez que ha terminado o que está a punto de terminar toda la correspondencia con los maestros. El aliento del logos planetario despierta la vida sucesivamente en cada uno de los 7 globos o mundos, empezando por el globo A, en el cual hace surgir a la existencia una tras otra las innumerables formas que en su totalidad constituirán cada mundo. Con esto entendemos entonces lo que Sinet escribe después de haber tenido la correspondencia con el maestro, y en esta carta apenas el maestro está empezando a contestar lo que ahí acontece. Una vez llevada la evolución hasta cierto punto, pero vamos a seguir aquí con la carta. En la parte de azul es la carta, dice. Un estudiante de ocultismo no debería hablar de condición estacionaria de la gente de la cuarta raza, tal como lo está preguntando Sinet, puesto que la historia no sabe casi nada de esta condición estacionaria, hasta el principio del progreso moderno, de otras naciones que no sean las occidentales, o sea, es muy poco lo que sabemos. ¿Qué saben ustedes de América, por ejemplo, antes de la invasión de este país por los españoles? Pues muy poco. Menos de 2 siglos antes de la llegada de Cortés existía ya una aceleración tan grande hacia el progreso entre subrazas del Perú y de México, como la que existe ahora en Europa y en los Estados Unidos de América. La subraza de ellos terminó en casi la total aniquilación por causas generadas por ella misma. Esto pasará con la de ustedes al final de su ciclo. Ojo, vamos a repetir esto. Entonces, todo lo que está diciendo aquí el maestro es que lo que percibimos y observamos acerca de la realidad, llena de condicionamientos, nos da solamente una versión limitada de lo que estamos observando. Eso muchos de los filósofos modernos lo contemplan. Lo contemplan en el sentido de que uno ve lo que quiere ver más un poco de lo que realmente está allí. Entonces se hace una mezcla, pero lo que nosotros queremos ver, o más bien lo que no queremos ver, limita mucho la percepción completa de lo que estamos observando. Por eso dice aquí, un estudiante de ocultismo no debería hablar de que hay una condición estacionaria de la gente de la cuarta raza, porque no tiene información suficiente para decir eso, es lo que está diciendo el maestro, puesto que la historia sabe apenas nada de esta condición, de lo que es una situación estacionaria, hasta el principio del progreso moderno de otras naciones que no sean las occidentales. ¿Qué saben ustedes? Pregunta el maestro. ¿Qué saben ustedes de América, por ejemplo, antes de la invasión de ese país por los españoles? Menos de 2 siglos antes de la llegada de Cortés existía ya una aceleración tan grande hacia el progreso entre subrazas del Perú y de México, como la que existe ahora en Europa y en los Estados Unidos de América. Y aquí viene una sentencia muy importante. La subraza de ellos terminó en casi la total aniquilación por causas generadas por ellos mismos. Y eso, dice, eso pasará con la de ustedes al final del ciclo. Es decir, habrá una aceleración y luego terminará con la propia aniquilación, y esta aniquilación será generada por las causas que la propia civilización ha creado. Esta parte es muy importante. Podemos hablar solo de condiciones estacionarias refiriéndonos a aquellas en las que, siguiendo la ley de desarrollo, crecimiento, madurez y decadencia, desemboca cada raza y cada subraza durante sus periodos de transición. Es esta última condición la que vuestra historia universal tiene conocimiento, a la vez que se mantiene soberbiamente ignorante incluso de las condiciones que prevalecen en la India, unos 1000 años atrás,
Vuestras subrazas van ahora en pos del apogeo de sus ciclos respectivos, y esta historia no se remonta más allá de los periodos de decadencia de algunas otras subrazas pertenecientes en su mayoría a la cuarta raza precedente. ¿Y cuál es el área del periodo de tiempo abarcado por su visión universal? Como máximo unas cuantas miserables docenas de siglos. Valiente horizonte, dice, desde luego, más allá de todo, todo está en tinieblas para ella y no hay nada más que hipótesis. Aquí lo que está comentando es otra vez las limitaciones que tenemos nosotros de la percepción como para que nos atrevamos a hablar de historia. ¿Cuánto abarca? Pues unos 12 siglos, como mucho, y todos los vestigios, sobre todo arquitectónicos, que puedan haber quedado para ser evaluados. Como ya lo decía Víctor Hugo alguna vez, el gran libro de la historia del mundo está hecha por los arquitectos, porque han dejado entonces los vestigios de lo que podemos observar, pero más allá de lo observable ya no tenemos prácticamente nada. En la parte en verde está entonces la aclaración o la profundización de lo que el maestro está diciendo acá. Como verán ustedes, entonces el maestro dice que cómo nos atrevemos a generalizar cosas relacionadas con la historia cuando apenas si tenemos elementos para poder sumergirnos en ella unos 2000 o 2500 o 3000 años. Bueno, una vez llevada la evolución, vamos a la parte verde hasta cierto punto en el globo A. La oleada de vida pasa al B y entonces, etcétera, etcétera. Todo esto ya más o menos lo hemos revisado. Aquí la invitación es revisar la obra de Sabiduría Antigua de Annie Besant, donde esto se habla con mucho más detalle y por supuesto a un público que ya ha bebido primero de las cartas a Sinet, después de la obra de Sinet, más adelante de la discusión de las propias cartas, y bueno, podemos aterrizar entonces en la obra de Besant de Sabiduría Antigua, que es una obra magníficamente bien realizada y donde eso se puede revisar con muchísimo mayor cuidado. Vamos más adelante entonces, ya para cerrar este tema de lo que está diciendo el maestro. Esta es la famosa figura que Damodar hizo bajo la supervisión del maestro, y el maestro se atrevió a hacerle algunas aclaraciones como para poder explicar lo que sucede con el arco descendente y el arco ascendente. Es un dibujo muy simple, y entonces vamos a ver lo que dice aquí. Esto también ya lo habíamos visto un poco antes. Dice, esta figura representa en términos generales el desarrollo de una humanidad en un planeta. Digamos la Tierra, pero puede ser cualquier humanidad en cualquier planeta. El hombre evoluciona en 7 razas mayores o razas raíz, en 49 razas menores y razas secundarias o subordinadas. Las ramificaciones de estas últimas no están representadas en este dibujo, solamente las 7 y las 49. La flecha indica la dirección seguida por el impulso evolutivo. Los números romanos 1, 2, 3, 4, etcétera, son las 7 razas mayores o 7 razas raíz. Y aquí pueden ustedes verla. Entonces, en cada gajo de esta mandarina, tenemos aquí la primera subraza en romano, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Ahí están entonces lo que dice la flecha indica la dirección seguida. Esta es la flecha. La flecha indica lo que es el arco descendente, y vemos cómo la flecha termina en esta línea punteada e inicia el arco descendente después de la mitad de la cuarta línea de evolución, de acuerdo a como lo está explicando aquí el maestro. Los números arábigos 1, 2, 3, etcétera, son las razas menores y aparecen solamente ejemplificadas en la cuarta, que está aquí. Aparece la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Son razas menores. A minúscula, AA, son las razas secundarias o ramificaciones de estas razas menores. Entonces tenemos que en este, que sería como el cuarto espacio del cuarto gajo, tenemos acá 7 números arábigos, y en cada número arábigo tenemos las letras arábigas A, que aparece aquí en minúsculas, como lo está aclarando el maestro. Son las razas secundarias o ramificaciones. N es el punto inicial donde todo esto se desarrolla y termina en la evolución, con la evolución del planeta. S es el punto axial en donde el desarrollo se equilibra o se ajusta en cada evolución de la raza. E son los puntos ecuatoriales, donde el arco descendente y el intelecto deja atrás a la espiritualidad, y en el arco ascendente la espiritualidad vence al intelecto. Entonces aquí vemos a la letra E. Este es el límite en donde la espiritualidad cede su lugar al intelecto. Estamos entonces en un terreno en donde el intelecto es muy poderoso porque baja primero hasta el punto máximo y después empieza a ascender hasta que se encuentra en esta zona de la letra E, en la antípoda de la E, que sería esta letra, y a partir de esta entonces regresa otra vez la espiritualidad, teniendo a la intelectualidad como sucedánea o subordinada antes de llegar al final de este ciclo y después del ciclo pasar a la ronda siguiente. Bueno, ya tenemos entonces los números arábigos, los números romanos, el corte axial o los dos cortes de E y de S con N.
Vamos a tratar de encontrarlos otra vez. Dice n es el punto inicial, aquí está la n, lo pusieron muy arriba, y el punto inicial, y termina con la evolución del planeta en S, que está aquí. Y después aparece el arco ascendente y vuelve a terminar en N. El desarrollo, desequilibrio se ajusta a cada evolución de la raza. E son los puntos ecuatoriales, donde el arco descendente intelecto deja atrás a la espiritualidad, aquí está el E. Y luego, cómo termina al intelecto, otra vez aquí está, sería la E'. Bueno, lo que antecede está escrito de mano de Damodar, el resto de la mano de KH, que son los apuntes que se hacen al respecto. Postdata. Con la prisa, Damodar hizo un dibujo algo inclinado fuera de la perpendicular, pero servirá como un apunte imperfecto. Lo dibujó para representar la evolución de un solo planeta, pero yo he añadido una palabra o dos para que también pueda explicarse. Y así una cadena entera mambantárica de mundos. Este es el dibujo el dibujo más simple, pero al mismo tiempo más claro acerca de lo que es este descenso del que está hablando el maestro, hasta llegar a un punto axial, matemáticamente hablando, pitagóricamente hablando, en donde los puntos, de acuerdo al modelo matemático que tengamos, se equilibran, y a partir de ese equilibrio, aquí se rompe el equilibrio de descenso-ascenso, y aquí se rompe el equilibrio de espiritualidad e intelectualidad. Aquí se vuelve a romper el equilibrio de intelectualidad y ahora vuelve a la espiritualidad. Y aquí regresamos al punto N después de haber vivido todo este ciclo para pasar al siguiente planeta. Bueno, muy, muy sucintamente es lo que está diciendo el maestro, solo que lo está diciendo por primera vez para que lo entienda el que lo está recibiendo. Segunda pregunta. Bueno, ya acabamos con la primera, que era un poco larga y un poco complicada de explicar, pero una vez terminada esa explicación, que es más o menos larga, pero necesaria para las preguntas que me habían hecho en relación a lo que vimos la vez pasada, pasamos ahora a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta dice lo siguiente: o bien han existido en algún periodo anterior, durante la permanencia de la Tierra de hombres de la cuarta ronda, han existido civilizaciones tan importantes como la nuestra por lo que respecta al desarrollo intelectual y que han desaparecido completamente. Aquí lo que está preguntando entonces, a lo que le preguntan a los maestros, es si han existido antes que la nuestra, que esta civilización, otras civilizaciones importantes, dice como la nuestra, en lo que respecta a su desarrollo intelectual. Es decir, se ven a sí mismos las dos personas entrevistadas, Sinet y Hume, se ven a sí mismos como pertenecientes a una civilización importante con mucho desarrollo intelectual. Para la pregunta ve la carta 23, parte segunda. Sin duda alguna que existieron, dice el maestro. Los archivos egipcios y arios, y especialmente nuestras tablas zodiacales, nos facilitan todas las pruebas de ello. Y aquí hay otra clave muy fuerte. Dice, los archivos egipcios, de lo poco que hay, sabemos que solo tenemos el 4,5% de lo que fue esa cultura, pero algo es algo, y los arios, y especialmente nuestras tablas zodiacales nos facilitan todas las pruebas de ello. Además de nuestro conocimiento interno, es decir, el conocimiento interior, que es el que puede resolvernos estas dudas. La civilización es una herencia. Aquí tenemos otra clave del conocimiento interior. Cuando el ser humano se desarrolla hacia el adeptado y después de desarrollarse inicia el largo viaje hacia el interior de cada quien, obviamente está pletórico de conocimientos, y ese conocimiento interno tiene una profundización que ningún conocimiento externo puede equiparar o equilibrar. Por lo tanto, entonces aquí los maestros vuelven a abundar sobre ese tema. Entonces hablan de tablas zodiacales, hablan de lo poquito que hay de historia de estas culturas, y luego, sobre todo, el conocimiento interno. Bueno, la civilización es una herencia, un patrimonio que se transmite de una raza a otra a lo largo de los senderos ascendentes. Antropológicamente se habla de que las civilizaciones que son prácticas son transmitidas de generación en generación de manera oral, pero luego, cuando ya se domina la escritura, ahora son civilizaciones léxicas, y entonces estas dejan vestigios escritos acerca de lo adelantado que pudo estar una civilización, y por eso está hablando aquí del maestro de los siglos, a partir de los cuales las civilizaciones humanas han tenido ya desarrollos léxicos, porque han podido dejar entonces rastros acerca del grado de ascenso que pueden haber tenido en todos los campos que se relacionan con una civilización. Durante la minoría de edad de una subraza, este patrimonio es preservado para ella por su predecesora, la cual a su vez desaparece. Es decir, la civilización anterior decae, viene una decadencia, y cuando está desapareciendo, está recién iniciando una nueva subraza, pero en minoría de edad. Y este patrimonio, esta subraza lo toma para conservarlo, como ha pasado en tantos relatos históricos que conocemos.
Se extingue generalmente cuando la primera alcanza su mayoría de edad. Al principio, la mayoría de estas subrazas dilapidan y administran mal su herencia. Ojo, al principio, la mayoría de estas subrazas dilapidan y administran mal su herencia. O la dejan sin aprovechar en los cofres ancestrales, ni siquiera los abren para ver cuál es la riqueza que hay ahí. Rechazan desdeñosamente el consejo de sus mayores y como niños prefieren jugar en las calles antes que estudiar y sacar el máximo provecho de la riqueza no utilizada, almacenada para ellos en los archivos del pasado. Esto es durísimo. Está hablando entonces de la falta de madurez que los seres humanos tenemos para aquilatar y para darnos cuenta de los tesoros con los que contamos. Voy a repetirlo entonces porque es muy importante. Durante la minoría de edad de una subraza, el patrimonio, es decir, lo avanzado por el predecesor, es preservado para ella por su predecesora, la cual a su vez desaparece. Si lo ponemos nosotros alegóricamente como el legado de una madre con una hija, por ejemplo, pues lo mismo. La predecesora, que es la madre, o podemos ver a la predecesora como la encarnación anterior de la propia hija. Tenemos dos predecesores, pero estos predecesores están pletóricos de información para poder transmitirlo a la hija, la que recién está empezando a crecer. Cuando llega a su mayoría de edad, la hija, al principio, la mayoría de estas subrazas dilapidan y administran mal su herencia. Sabedoras de que existe una gran cantidad de información, lo desdeñan y la dejan sin aprovechar en los cofres ancestrales, se quedan cerrados, rechazado desdeñosamente el consejo de sus mayores y como niños prefieren jugar en las calles antes que estudiar y sacar el máximo provecho de la riqueza no utilizada, almacenada para ellas en los archivos del pasado. Y aquí viene incluso también un mensaje para nosotros para poder influir a los jóvenes y que los jóvenes se den cuenta de que estos archivos existen y que puedan bucear en ellos para beneficio de ellos mismos y de la propia civilización. Y así fue como durante el periodo de transición de ustedes, la Edad Media, Europa rechazó el testimonio de la antigüedad. Vamos a repetir, y así fue como durante un periodo de transición de ustedes, los occidentales, a lo que le llaman ustedes la Edad Media, Europa rechazó el testimonio de la antigüedad, llamando a sabios como Heródoto y otros eruditos griegos el padre de las mentiras, que así se le llamó en la Edad Media, hasta que aprendió algo más las siguientes generaciones y cambiaron el apelativo de padre de las mentiras por el padre de la historia, ni más ni menos, una antípoda completa, 180 grados. De padre de las mentiras, Heródoto se convierte en el padre de la historia. Ahora ustedes, en lugar de descuidarla, acumulan y aumentan su riqueza. Bueno, esto es entonces lo que está comentando el maestro en relación a esta pregunta. ¿Hubo civilizaciones importantes? Claro que sí. Pero lo interesante no es que haya habido civilizaciones interesantes. Lo interesante para beneficio de ustedes, para beneplácito, es el descuido que hacen los padres sobre los hijos para influirles suficientemente cuando están apenas en sus postrimerías, es decir, cuando están apenas empezando a crecer, como para que ellos puedan interesarse y puedan abrir estos cofres de conocimiento y puedan hacer entonces un balance importante en donde la siguiente generación pueda continuar lo que la generación precedente ha hecho desde el punto de vista del desarrollo de la civilización de sí misma. Como toda raza, la suya tuvo sus altos y sus bajos, sus periodos de honor y de deshonor, como todas las razas, su medianoche oscura y ahora está acelerando su brillante mediodía. Ojo, estamos hablando de 1888. La subraza más joven de la familia de la quinta raza, la suya. La subraza más joven de la familia de la quinta raza es la suya. Fue durante largas épocas ignoradas y nada amada. Cenicienta en su propio hogar, y ahora cuando tantas de sus hermanas han muerto y otras siguen muriendo, y mientras las pocas de las viejas supervivientes ahora en la segunda infancia solo esperan a su Mesías, la sexta raza, para resucitar a la nueva vida y comenzar de nuevo, más fuerte y aún a lo largo del sendero de un nuevo ciclo. Ahora que la Cenicienta occidental se ha convertido de repente en una rica princesa orgullosa, porque primero era Cenicienta porque nadie le hacía caso, ahora es una princesa y ya se llenó de orgullo, de vanidad, ya le creció el narcisismo, la belleza que todos vemos y admiramos está inmersa en ella, en esta sociedad occidental que se ha creado. ¿Cómo actúa esta princesa que antes era una princesa, una Cenicienta y ahora es una princesa un poco estirada? Con un corazón menos bondadoso que el de la princesa del cuento. En lugar de ofrecer a su hermana mayor, menos favorecida, ahora más vieja, puesto que en realidad tiene casi 1.000.000 de años de existencia y es la única hermana que nunca le ha tratado mal, aunque pueda haberla ignorado, en lugar de ofrecerle, por ejemplo, el beso de la paz, le aplica la extalionis con una venganza que no favorece su belleza natural. Esto, mi buen amigo y hermano, no es una alegoría exagerada, sino puritita historia.
Entonces, la forma como Occidente ve al antiguo Egipto, la historia como Occidente ve a la antigua civilización hindú, incluidas otras civilizaciones anteriores, es esto. Se da un beso de paz, que es lo que uno podría pedir, le aplica un ex talionis, una ley de talión, para poder entonces de alguna manera aplicar la venganza que no favorece su belleza natural. Entonces no favorece su belleza natural porque ahora está en el clímax de su desarrollo. Y cuando no lo estuvo, estas hermanas mayores, de una u otra manera, sí la maltrataron, era una cenicienta, pero le permitieron crecer y desarrollarse hasta estar ahora en el pináculo de su propio desarrollo. Es una alegoría muy interesante y es más interesante incluso que se hable aquí del famoso de ex talionis. El ex talionis, que es el derecho que tiene alguien que ha sido lesionado o lastimado por otra persona para aplicar sobre ella, de acuerdo a esta ley, el ojo por ojo o diente por diente. Esto viene muy explicado en el libro negro de Giovanni Papini, que ustedes lo pueden profundizar si ustedes deciden analizarlo, porque tiene cosas muy interesantes a este respecto. Habla de que esta es la primera ley civilizada y explica por qué es la primera ley civilizada, que es todo un tema un poco largo de explicar, pero el que quiera preguntármelo ya se lo contestaré por el chat o por mi correo electrónico para que podamos profundizar, para no desviarnos demasiado de lo que la carta comenta. Vamos con la tercera pregunta. La misma quinta raza, la nuestra, de la cuarta ronda, comenzó en Asia hace 1 millón de años. O sea, somos una subraza, la occidental, pero subraza porque pertenece a la quinta raza. O sea, somos la subraza de la quinta raza, que fue una cenicienta y que ahora es una princesa muy arrogante, creída y narcisa, y que de alguna manera maltrata muchísimo a todo lo que es su origen, es decir, a las otras subrazas, a sus hermanas. Es lo que estaba diciendo el maestro en la alegoría anterior. La misma quinta raza, la nuestra, de la cuarta ronda, comenzó en Asia hace 1 millón de años. ¿Qué fue de ella durante los 998.000 años que precedieron a los 2000 últimos? ¿Qué fue de ella durante los 998.000 años que precedieron a los 2000 últimos? Porque estamos hablando de que la civilización moderna pues, tiene 2000 años. ¿Han surgido y desaparecido durante ese periodo civilizaciones más grandes que la nuestra? La pregunta. Para la pregunta, vea la carta 23. Sí, la quinta raza, la nuestra, empezó en Asia hace 1 millón de años. 1 millón de años. Bueno, ¿qué pasó durante los últimos 998 años? Una pregunta oportuna hecha además con un espíritu enteramente cristiano que se niega a creer que nada bueno puede haber ocurrido de ninguna parte antes salvo lo que ocurrió en Nazaret. Pero pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó? Pues bien, se estaba desenvolviendo medianamente bien, la misma manera como hace ahora, y pido encarecidamente perdón al señor Jean Allen, que quisiera situar nuestro primitivo antepasado del hombre puercoespín en la primera parte del periodo del Eoceno. Vaya, veo que vuestros autores científicos cabalgan sobre sus hipótesis de la manera más intrépida. Sería una lástima ver un día a su fogoso corcel dando coces, o sea, patadas, y rompiéndoles la cabeza, algo que inevitablemente les está reservado. En el periodo Eoceno, incluso en sus mismísimos comienzos, el gran ciclo de la cuarta raza de hombres, los atlantes, habían ya alcanzado su apogeo. Y en el gran continente, el padre de casi todos los continentes actuales, se mostraban los primeros síntomas de hundimiento. Un proceso que duró hasta hace 11.446 años, cuando su última isla, la cual, interpretando su nombre vernáculo, podemos llamar apropiadamente Poseidonis, se hundió catastróficamente. Y a propósito, sea quien sea el que escribió la crítica de la obra de Donnelly Atlantis, tiene razón. La Lemuria ya no puede ser confundida con el continente de la Atlántida, como no lo puede ser Europa con América. Bueno, aquí está hablando un montón de cosas importantes el maestro. Está hablando entonces de la gran problemática que existe en la categorización de las épocas. Aquí está hablando del Eoceno, ya sabemos que hay toda una categorización que se han hecho históricamente en la ciencia. Y otra de las cosas que está hablando es que, hablando ya de los atlantes, que habían alcanzado su apogeo, está dando incluso números, el proceso que duró del gran hundimiento de la última parte de la Atlántica, hace 11.446 años, restando los casi 150 años que tiene esta información, o más bien sumándole los 150 años. Entonces estamos hablando de muchos años, cuando vino ese hundimiento. Cuando la última isla, la cual interpretando su nombre vernáculo, se podría llamar Poseidonis, pero solamente reinterpretando o interpretando su nombre vernáculo. Se hundió catastróficamente y a propósito, sea quien sea el que escribió la crítica de la obra de Donnelly, que también ya hablamos de ella hace muchas clases,
Atlantis tiene razón, la Lemuria ya no puede ser confundida con el continente de la Atlántida, es decir, hay que hacer importantes separaciones, como también habría que hacerlas entre lo que es el occidente de Europa y el occidente de América, que son dos occidentes diferentes a pesar de que sean primos hermanos. Bueno, pues continuamos. Las dos se hundieron y sumergieron con sus dioses y con su gran civilización. Sin embargo, entre las dos catástrofes medió un corto periodo de unos 700.000 años. La Lemuria, que también se hundió, floreció y terminó su carrera precisamente alrededor de ese insignificante lapso. Aquí lo dice con sorna, sarcasmo, ese insignificante lapsus de tiempo, 700.000 años, antes de la primera parte de la era eocénica, puesto que su raza fue la tercera. Observad los restos que de antaño fue una gran nación en los aborígenes de cabeza achatada de Australia. No deja de tener razón la crítica al rechazar la caritativa tentativa del autor de poblar la India y Egipto con los restos de la Atlántida. Voy a repetir. No deja de tener razón la crítica al rechazar la caritativa tentativa del autor de poblar la India y Egipto con los restos de la Atlántida. Es decir, lo que se consideran estas migraciones que han habido históricamente desde los lugares de mayor densidad de población hacia lugares más alejados. Entonces hay muchos autores que hablan de estas migraciones. Bueno, sin duda que los geólogos de ustedes son muy sabios, pero ¿por qué no tener en cuenta que bajo los continentes explorados y sondeados por ellos, en cuyas entrañas han descubierto la era eoceánica y la han obligado a que se entregue a los secretos, puedan existir escondidos en las profundidades insondeables o más bien insondeadas de los lechos oceánicos otros continentes mucho más antiguos, cuyos estratos nunca han sido explorados geológicamente y que puede que algún día trastornen por completo sus actuales teorías, cosa que ya sucedió, como sabemos, hace unos 3 años apareció en una de las profundidades cerca de Australia una calzada perfectamente petrificada, que habla de una civilización que pudo crearla y que está ahí en el fondo del océano, ilustrando así la sencillez y la sublimidad de la verdad por lo que respecta a la generalización inductiva en oposición a sus conjeturas de visionarios. ¿Por qué no admitir, cierto que ninguno de ellos ha pensado jamás en ello, que nuestros presentes continentes, como la Lemuria y la Atlántida, han estado ya varias veces sumergidos y han tenido tiempo de reaparecer de nuevo y de dar a la luz sus nuevos grupos de humanidad y civilización? ¿Por qué no verlo de esa manera? Y que en el primer gran solevamiento geológico, en el siguiente cataclismo de las series de cataclismos periódicos que ocurren desde el principio hasta el fin de cada ronda, nuestros ya autopsiados continentes se hundirán y las Lemurias y Atlántidas surgirán de nuevo. Piensen los futuros geólogos de la raza sexta y séptima. Imagínenlo cavando profundamente de las entrañas de lo que fue Ceilán y Simla. Bueno, aquí está hablando entonces el maestro para tratar de reubicar un poco a la mentalidad occidental a la hora de, en vez de hacer una deducción y generalización, mejor hacer una inducción. Y a través de la inducción poder entonces admitir que hay una serie de movimientos y cosas que pudieron haber ocurrido y que no son necesariamente tan espectaculares como las que muchos de los geólogos y de los antropólogos o los arqueólogos tratan de descifrar a través nada más de vincular 2 o 3 puntos a través de los cuales pueda hacerse una generalización. Uno de los peores problemas que existen en el crecimiento de la racionalidad es lo que se llama índice generalización. Cuando vemos un lugar que echa humo, pues uno generaliza debe haber un incendio. Si el humo proviene de una montaña o suficientemente lejos, pensamos entonces que puede ser un incendio forestal. Y entonces no sabemos si hay un incendio forestal, solo sabemos que hay humo en una parte en donde hay bosque. Eso es lo único que sabemos. Entonces, el proceso deductivo que nos lleva a generalizar precipitadamente puede convertir en certeza algo que en realidad es una predicción en donde no tenemos suficientes elementos como para hacer una generalización, porque la generalización nos va a llevar a una certeza, pero no es una certeza objetiva, es una certeza hecha por generalización. Entonces, la generalización es una deducción, un completamiento de una serie de datos para llegar a una conclusión. Y entonces, cuando los datos no son suficientes, podemos llegar erróneamente a esa conclusión, y eso es lo que los maestros están todo el tiempo criticando de la mente occidental. Llega a conclusiones anticipadas, muy alejadas, en vez de hacer inducciones, hace enormes deducciones y con eso va construyendo una historia que está llena de parches y de cosas que no son correctas. Bueno, continuamos.
Entonces, vamos a ver el arranque de el último slide. Dice, imagines lo que amando profundamente en las entrañas de lo que fue Ceilán y Simla, descubriendo utensilios de los Vedas o de los remotos antepasados de las civilizaciones Pahari y cada uno de los objetos de aquella parte civilizada de la humanidad que habitó en aquellas regiones reducido a polvo por las grandes masas de glaciares que se desplazaron durante el siguiente periodo glacial. Imagínese ese geólogo encontrando solamente utensilios rudimentarios, tales como los que ahora se encuentran en esas tribus salvajes, y declarando inmediatamente que durante ese periodo el hombre primitivo trepaba y dormía en los árboles y chupaba el tuétano de los huesos de los animales después de destrozarlos, cosa que hacen los civilizados europeos al igual que los Vedas lo hicieron a menudo, y de ahí sacar la conclusión de que el año 1882 después de Cristo, la humanidad estaba compuesta de animales parecidos a hombres, de tez oscura y con barba, con prognatos prominentes. Prognatos es con el mentón salido y grandes puntiagudos dientes caninos. Se supone que las razas ya humanas o humanoides, antes de tener la posición erecta, como estaban ligeramente agachados o vivían un poco jorobados, eran prógnatas, es decir, por eso estaban prognatos prominentes, porque la manera estética de que una persona que vive agachado pueda ver hacia adelante es con el mentón hacia afuera. En verdad que un gran alien de la sexta raza puede no estar muy lejos de la realidad de la verdad de sus conjeturas que durante el periodo de Simla estos dientes fueron utilizados en los combates de los machos para conquistar a las mujeres sin pareja. Pero la metáfora tiene muy poco que ver con la antropología y la geología. Esa es vuestra ciencia. Volvamos a sus preguntas. Por supuesto, la cuarta raza tuvo sus periodos de la más elevada imaginable civilización. La civilización griega y romana e incluso la egipcia no son nada comparadas con las civilizaciones que empezaron con la tercera raza. Es decir, fueron grandes, pero no tan grandes como las que desaparecieron. Las de la segunda no fueron salvajes, pero no se les podía llamar civilizadas. Y ahora leyendo una de mis primeras cartas sobre las razas, la cuestión abordada primeramente por el maestro M, por Moria, le ruego que no nos acuse, ni a él ni a mí, de una nueva contradicción. Acuérdense que ya había Hume hablado de que, y Sinnett, que habría contradicciones entre las clases que les daban a ellos. Léala de nuevo y vea que soslaya la cuestión de las civilizaciones en conjunto, es decir, que demerita la cuestión de las civilizaciones cuando se les ve en conjunto, y que menciona los restos degenerados de las razas cuarta y tercera, y le facilita a usted como corroboración las últimas conclusiones de vuestra propia ciencia. No considere usted la inevitable falta de detalles como una contradicción. Ojo, no es lo mismo que falten detalles a que uno pueda rápidamente generalizar y decir que hay una contradicción. Usted me hace ahora una pregunta directa y yo la contesto. Los griegos y los romanos fueron pequeñas subrazas y los egipcios fueron parte integral de nuestro propio tronco caucasiano. Fíjese en estos últimos y en los indios. Habiendo alcanzado la civilización más elevada y lo que es más, habiendo alcanzado la cumbre del conocimiento, ambas civilizaciones desaparecieron. La egipcia como subraza concreta desapareció completamente. Sus coptos son unos restos híbridos. La India, una de las primeras y más poderosas ramas de la raza madre, compuesta por numerosas subrazas que se extendieron hasta nuestros días y que lucha para recuperar algún día su lugar en la historia. Esa historia capta solo algunos de los vislumbres imprecisos y aislados del Egipto de 2000 años atrás, cuando al haber llegado ya al apogeo de su ciclo miles de años antes, ese país había empezado a declinar. ¿Qué se conoce o qué se puede conocer de la India de hace 5000 años o de los caldeos, a los que se confunde de una manera fascinante con los asirios, convirtiéndolos un día en acadianos y otras veces en turanianos, y qué sé yo qué más, o sea, de las mezclas que hacen ustedes de estos pueblos que no son mezclables? Nosotros decimos pues que vuestra historia anda completamente desorientada, está toda mezclada, está basada obviamente en el hallazgo de utensilios y de ahí se sacan enormes hipótesis y con eso se construye una historia que está totalmente desorientada. Por medio del Journal of Science, en palabras repetidas y ya citadas por Oxon, con un arrobamiento digno de un gran medium, a nosotros se nos niega cualquier pretensión que tengamos de poseer un conocimiento superior. Dice el crítico acerca de nosotros. Supongamos que los hermanos dijeran, enfoquen su telescopio en tal o cual punto del cielo y descubrirán un planeta todavía desconocido para ustedes. O bien profundicen en las entrañas de la Tierra y encontrarán un mineral. Muy bonito desde luego, y supongamos que esto se hiciera. ¿Cuál sería el resultado? Pues una acusación de plagio, puesto que todas las cosas de esa índole, todos los planetas y minerales que existen en el espacio en el interior de la Tierra, son ya conocidos y están registrados en nuestros libros desde hace miles de años. Más aún,
Muchas hipótesis fueron tímidamente expuestas por sus propios hombres de ciencia y fueron rechazadas constantemente por aquella mayoría contra cuyos prejuicios interfería. Lo que estamos aquí entonces diciendo es que no hay nada nuevo bajo el sol y todo lo que aparentemente se va descubriendo en una raza en realidad era algo que ya existía en los anales históricos de la historia de todas las civilizaciones y de las cuales forma parte esta humanidad. La intención de ustedes es loable, dice el maestro, pero nada de lo que yo pueda darle como respuesta será nunca aceptado viniendo de nosotros. Si un día se descubre que eso es así, el descubrimiento será atribuido a aquel que corrobore la evidencia, como en el caso de Copérnico y Galileo, en el que este último no se apoyaba más que en los manuscritos de Pitágoras. Pero volvamos a las civilizaciones. Entonces, Galileo se apoyaba en los manuscritos que ya se habían hecho de Pitágoras, que a su vez había tomado de todo lo que está escrito en el enorme libro de la historia, de toda la ciencia, de todo lo que las humanidades diferentes han generado. ¿Sabe usted que los caldeos se encontraban en la cúspide de su fama de ocultistas antes de que ustedes dominaran la edad de bronce? Que los hijos de Ad y los hijos de la niebla del fuego precedieron en cientos de siglos a la edad de hierro y que ya era una edad muy vieja cuando ustedes la denominaban ahora periodo histórico, probablemente porque lo que de él se conoce generalmente no es historia, sino ficción. Había apenas empezado. Nosotros afirmamos que lejanas civilizaciones mucho más importantes que la nuestra han existido y han desaparecido. Pero entonces, ¿qué garantía puede usted dar al mundo de que tenemos razón si nosotros no estamos dando evidencias? ¿De qué civilizaciones mucho más importantes que la nuestra han existido y han desaparecido? No basta con decir, como lo hacen algunos autores modernos, que existió una civilización ya extinguida antes que Roma y Atenas se fundaran. Nosotros afirmamos que una serie de civilizaciones existieron tanto antes como después del periodo glaciar y que existieron en diferentes lugares del globo, que alcanzaron la cúspide de su gloria y perecieron. Se habría perdido todo rastro y todo recuerdo de las civilizaciones asiria y fenicia, hasta que comenzaron a hacerse descubrimientos hace apenas unos cuantos años. Y ahora se abre una nueva página de la historia de la humanidad. Aunque esté muy lejos de ser una de las más remotas, ahora se abre una nueva página de la historia de la humanidad, pero sigue siendo como muy pequeña. Es decir, está muy lejos de ser una de las ramas más remotas. Y sin embargo, ¿hasta qué lejano pasado alcanzan esas civilizaciones en comparación con las más antiguas? Voy a repetir, ¿hasta qué lejano pasado, hasta dónde del pasado están esas civilizaciones como para que nosotros podamos imaginarnos el que si realmente son antiguas o no? Es decir, como poner un punto de 1000 kilómetros y nosotros tratamos de ver hacia atrás y apenas vemos unos 300 metros y eso es pasado, pero ¿qué tan profundo es ese pasado cuando tenemos a lo mejor 1000 kilómetros hacia atrás? O sea, es un pasado demasiado cercano. No podemos generalizar entonces prácticamente ningún desenvolvimiento con un pasado tan corto. Y sin embargo, ¿hasta qué lejano pasado alcanzarán estas civilizaciones en comparación con las más antiguas? E incluso a estas, la historia es reacia a aceptarlas. La arqueología ha demostrado suficientemente que la memoria del hombre se adentra mucho más en el pasado de lo que la historia ha estado dispuesta a aceptar. La arqueología ha demostrado suficientemente que la memoria del hombre se adentra mucho más en el pasado de lo que la historia ha estado dispuesta a aceptar, y que los archivos sagrados de los que fueron una vez naciones poderosas, conservados por sus herederos, todavía son más dignos de confianza de lo que los historiadores hoy pueden afirmar. Hablamos de civilizaciones del periodo preglaciar, y esta afirmación parece disparatada, no solo ante la mente del vulgo y de los profanos, sino incluso de la opinión de los más eruditos geólogos. ¿Qué diría entonces usted de nuestra afirmación de que los chinos, y estoy hablando del auténtico chino de tierra adentro, no de la mezcla híbrida entre razas cuarta y quinta que ahora ocupan el trono? Estoy hablando de los aborígenes que, en su nacionalidad sin mezclas, pertenecen totalmente a la rama más elevada y última de la cuarta raza, que alcanzó su civilización más elevada cuando la quinta apenas había hecho su aparición en Asia. Y su primera ramificación era todavía cosa del futuro. ¿Cuándo ocurrió eso? Haga usted sus cálculos. Usted no puede pensar que nosotros, que tenemos tantas dificultades para que se acepte nuestra doctrina, nos dedicaríamos deliberadamente a inventar razas y subrazas, en opinión del señor Hume, si no se tratara de una cuestión de una realidad innegable. El grupo de islas a la altura de las costas siberianas descubiertas por Noverdeskov el Vega se encontró que estaban sembradas de fósiles de caballos, ovejas y bueyes, entre huesos gigantescos de elefantes, mamuts, rinocerontes y otros monstruos pertenecientes a los periodos de los que el hombre, dice la ciencia de ustedes, todavía no había hecho su aparición en la Tierra, según la ciencia.
¿Y cómo es que se encontraron juntos caballos y ovejas en compañía de gigantes antidiluvianos, si es que el hombre supuestamente no existía en esa época? En las escuelas se nos ha enseñado que el caballo es una invención bastante moderna de la naturaleza y que ningún hombre vio nunca a su antepasado pedáctil. El grupo de las islas siberianas puede dar un mentis de tan cómoda teoría. Se comprobará muy pronto que la religión prisionera del invierno eterno, no habitada por el hombre, el más frágil de los animales, no solo ha tenido un clima tropical, algo que vuestra ciencia sabe y no discute, sino que ha sido igualmente el asiento de una de las civilizaciones más antiguas de esa cuarta raza, cuyos restos superiores encontramos ahora en el chino degenerado, cuyos residuos inferiores están entremezclados sin esperanza, para el científico profano, con los restos de la tercera raza. Es decir, todo está revuelto como para que podamos hacer generalizaciones cuando echamos un vistazo al pasado. Y cuando ponemos topes respecto al origen del hombre y nos vamos hacia atrás de las glaciaciones y encontramos que hay evidencias de que puede haber habido una civilización que utilizaba la agricultura y que utilizaba el cuidado de los animales, pues necesariamente tendría que haber habido hombres ahí, o seres humanos. Le dije ya con anterioridad que la gente más elevada espiritualmente que hay ahora en la Tierra pertenece a la primera subraza de la quinta raza raíz, y que son los arios asiáticos, que la raza más elevada con inteligencia física es la última subraza de la quinta. Ustedes mismos, los conquistadores blancos. La mayoría de la humanidad pertenece a la séptima subraza de la cuarta raza raíz. Los chinos, arriba mencionados, y sus ramificaciones y brotes, malayos, mongoles, tibetanos, javaneses, y restos de otras subrazas de la cuarta y de la séptima subraza de la tercera raza. Todos ellos ya caídos, degenerados, parodias de la humanidad, son descendientes de la línea directa de naciones altamente civilizadas, cuyos nombres y cuyo recuerdo no han sobrevivido, excepto en los libros como el Popol Vuh y algunas otras obras desconocidas para la ciencia. Y aquí en el Popol Vuh está hablando de los mayas. Entonces el Popol Vuh tiene dos grandes obras que hablan de la tradición, que son el Popol Vuh y el Chilam Balam. El resto de las obras fueron destruidas. Y como son destruidas, pues solamente se conservan como vestigios de lo mucho que ellos sabían a lo largo de la enorme historia y de la civilización que tuvo este pueblo maravilloso. Vamos ahora con la cuarta pregunta que hacen a los maestros. Y con este slide nos vamos a quedar para no hacer muy densa la clase. ¿A qué época corresponde la existencia del continente de la Atlántida? Pregunta otra vez a los maestros. Y el cambio que el cataclismo originó con su desaparición. ¿Ocupó algún lugar determinado en la evolución de la ronda, correspondiente al lugar ocupado por la evolución mamantárica, por las oscuraciones que de ahí se desprenden? Es lo que están preguntando. Y el maestro contesta. Recuerden que les dije que yo puse las preguntas vinculadas a las respuestas para no hacer primero todas las preguntas y luego las respuestas, porque si no nos íbamos a perder. Entonces voy a repetir la pregunta. ¿A qué época corresponde la existencia del continente de la Atlántida? Y el cambio que el cataclismo originó con su desaparición, ¿ocupó algún lugar determinado en la evolución de la ronda, correspondiente al lugar ocupado en la evolución mamantárica por las oscuraciones que usted menciona que hubo? Bueno, para la pregunta vea la carta 23.2. Bueno, en la época del Mioceno, todo llega a su debido tiempo y lugar en la evolución de las rondas. De otro modo, resultaría imposible, incluso para el mejor de los videntes, calcular exactamente la hora y el año en el que tienen que ocurrir esos cataclismos, grandes y pequeños. Todo lo que un adepto podría hacer sería predecir el momento aproximado, de la misma manera que actualmente pueden predecirse acontecimientos resultantes de grandes cambios geológicos con una certeza matemática, así como los eclipses y otras revoluciones del espacio. Bueno, vamos a repetir esto. Todo llega a su debido tiempo. Es la respuesta. Todo llega a cuando está preguntando de a qué corresponde la existencia del continente y el cambio del cataclismo y lo que originó la pregunta. Entonces, todo llega a su debido tiempo y lugar en la evolución de las rondas. ¿Sí? Todo tiene un final y el final tiene un momento. De otro modo, resultaría imposible, incluso para el mejor de los videntes. Aquí estamos hablando de videntes, no videntes comunes y corrientes, está hablando entonces de adeptos. Sería incluso para el mejor de los videntes calcular exactamente la hora y año en la que tienen que ocurrir esos cataclismos, grandes y pequeños. Todo lo que un adepto, aquí del vidente se pasa a adepto, podría hacer sería predecir el momento aproximado. Esto se va a acabar más o menos entre esto y esto. De la misma manera que actualmente pueden predecirse acontecimientos resultantes de grandes cambios geológicos con una certeza matemática, así como eclipses y otras revoluciones del espacio. El hundimiento de la Atlántica, el grupo continente-islas, empezó durante el periodo del Mioceno, como ahora se observa en el hundimiento gradual de algunos de vuestros continentes, y culminó primero con la desaparición final del mayor de los continentes, acontecimiento que coincidió con la elevación de los Alpes,
y segundo, con el hundimiento de aquellas últimas y hermosas islas mencionadas por Platón. Los sacerdotes egipcios de Saís dijeron a su antecesor Solón que la Atlántida, es decir, la única isla grande que quedaba, pereció 9000 años antes de su época. Esta no era una fecha arbitraria, puesto que ellos habían conservado sus archivos cuidadosamente durante milenios, porque están hablando de 9000 años, por lo menos 9 milenios conservaron esta información. Pero como ya dije, ellos no hablaban más que de Poseidonis y no quisieron revelar ni siquiera al gran legislador griego con su cronología secreta. Y como no existen razones geológicas para ponerlo en duda, sino todo lo contrario, existe una gran cantidad de evidencia para aceptar la tradición. La ciencia ha aceptado finalmente la existencia del gran continente y el archipiélago ha vindicado la verdad de una fábula más. Ella enseña ahora, como usted sabe, que la Atlántida o los restos de la misma subsistieron hasta la época posterciaria y que su hundimiento definitivo ocurrió dentro de las épocas paleozoicas de la historia de América. Pues bien, la verdad y la realidad debieran sentirse agradecidas hasta por estas pequeñas concesiones. Dada la anterior falta de ninguna otra durante tantos siglos, las exploraciones profundas del mar, especialmente las del Challenger, han confirmado plenamente los informes de la geología y paleontología. El importante acontecimiento, el triunfo de nuestros hijos de la niebla del fuego, los habitantes de Zamorá, cuando todavía era una isla en el mar de Asia Central, sobre las imágenes egoístas, aunque no totalmente perversos, de Poseidonis, ocurrió precisamente hace 11.446 años. Lea a este respecto la tradición incompleta, parcialmente velada, que se da en Chis, volumen 1, página 588, y puede que llegue a comprender mejor algunas cosas. La corroboración de la tradición de la historia presentada por Donnelly en el libro que ya presenté, en líneas generales, la encuentro correcta, pero usted encontrará todo eso y mucho más en Easy Simbel. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, chicos. Vamos a dejar hasta acá el repaso. Voy a dejar de compartir por si alguien quiere hacer algún comentario. Entonces, estamos ya en la forma como los maestros están respondiendo esta carretada de preguntas complejas y lo están haciendo pues con bastante profundidad. Es decir, están tomándose pues el tiempo necesario para dar con cuidado una respuesta que pueda también desmembrar las teorías en uso que tiene Occidente respecto a su propia historia. Entonces, es una parte muy hermosa de una desmitificación occidental ocurrida hace 150 años y que ha sido parcialmente tomada en cuenta el día de hoy, pero que ha generado hermosos e increíbles encuentros entre filósofos orientales y occidentales que nos han permitido a todos entonces tener un desarrollo pleno de una gran cantidad de cosas que tienen que ver con la conciencia universal, en donde ya no estamos tan solos y tan aislados como lo estábamos en aquel entonces. Bueno, pues pasamos si hay alguna pregunta, o algún comentario, alguien que quiera agregar o añadir alguna de las cosas que aquí se dijeron, para que luego continuemos con esta carta que es muy compleja y que hay que ver con mucho cuidado. Muchas gracias. A ver, Félix, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Esto no es una pregunta pues con una respuesta concreta, porque seguro que no sabemos si estamos todavía en la época descendente, o sea, en la cuarta raza, en la época descendente, o ya hemos empezado la ascendente, o estamos ahí en ese bache o en esa crisis actual, ¿no? Bueno, por eso yo creo que por eso el maestro insiste en ver los ciclos, los subciclos y los subciclos, lo que hace en el dibujo de Damodar, porque a pesar de que estuviéramos, por ejemplo, en la tercera, estamos en la cuarta, obviamente, la cuarta, la mitad de la cuarta es cuando llega el vértice, a partir del cual empieza el ascenso. Al pasar a la quinta parte de la cuarta ronda, entonces ya estamos en ascenso, pero en ascenso dentro del planeta que representa el vértice. O sea, sigue siendo el planeta más descendido, pero de todos modos, este planeta, por descendido que esté, tiene una parte de mayor descenso y de reinicio del ascenso. Por eso que yo creo que quieren decir los maestros. Entonces, no nos distraigamos con el pequeño ascenso que puede lograrse en la parte de las subrazas y en la parte de los subciclos, porque de todos modos estamos en un planeta que está hasta abajo. Y solo hasta que salgamos de él entraremos ahora sí de plano en
en el ascenso, pero aunque entremos en ese ascenso, también habrá descensos dentro de ese propio ascenso y ascenso. Esa es como un poco la, la dificultad para entender. Es como subir una montaña donde subes y tienes que bajar mucho más abajo de donde estabas para volver a subir sobre la falda de una montaña, subes y bajas, subes y bajas. Sí. Al final de cuentas, la media es superior en el siguiente eslabón que en el anterior, y cuando vas descendiendo, la media es inferior en relación al eslabón precedente, pero siempre hay subidas y bajadas. Es como yo lo entiendo, no sé si lo entiendo bien. Sí, es que es como, digamos que siempre estamos en el tobogán, ¿no? O sea, que a veces baja, a veces sube, aunque estemos subiendo o bajando. No significa que el que empecemos a subir sea una subida constante, ni si estamos bajando una bajada constante. Claro. No son constantes, y por eso quizá lo explican con las civilizaciones. Cuando la civilización, a pesar de que tenga sus crisis, va en una inercia ascendente, la media siempre va a ser superior las energías de subida van a ser superiores a las de bajada, aunque encontremos ahí unas crisis horribles de bajada. Pero al final lo que importa es la media, que es cuando termina el ciclo, vamos a estar arriba. Y cuando vamos al revés, en degradación, que ya terminó esa etapa como macro, entonces, por muchos esplendores que tengamos en las civilizaciones, al final siempre va a haber siempre vamos a acabar peor de cómo estábamos, porque la inercia nos llevará un poco más abajo. Creo que es así como lo vemos, para poder hacer una especie de mindset en relación a tratar de entender lo que pasa. Entonces, y al final es lo que pasa incluso con muchas operaciones químicas que aparecen dentro del cuerpo. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, gastamos una gran cantidad de ATPs, pero al final ganamos más de lo que gastamos. Pero dice, es que aquí hay un gasto monumental. Pues sí hay un gasto, pero también hay un beneficio. Y cuando sacas la media, el beneficio es mayor que el perjuicio. Si invirtiéramos el ciclo de Krebs o la fermentación alcohólica o el ciclo de Emden-Meyerhof, estos ciclos que tienen que ver con toma y daca de energía, entonces cuando están en regresión, por así decirlo, siempre vamos a perder más de lo que ganamos. Y lo mismo pasa con la historia evolutiva del hombre. Lo que pasa cuando se llega a la tercera edad, pues lo mismo. El proceso de reconstrucción, tanto muscular como de diferentes partes del cuerpo, siempre será inferior al punto inicial de partida, con lo cual entonces no queda más que cuidarse para tratar de alargar más los ciclos. O sea, en general, como que esto se repite desde lo que sería la parte evolutiva de un ser humano hasta un sistema solar o hasta una galaxia o una civilización. O sea, el hecho de que lo estén aplicando los maestros tanto al origen de las civilizaciones, pero también al que nos obligan a verlo como que el ciclo es así y tenemos que acostumbrarnos a vivir esos ciclos, pero que al final, pues después del arco descendente, pues vendrá el ascendente y bien o mal siempre estará, salvo que metamos demasiado la pata con el karma, pero siempre estará, normalmente será mucho más positivo que negativo, ya que estamos en el ascenso, y no podemos detener que sea más negativo que positivo cuando estamos en el descenso. Podemos reducirlo, minimizarlo, acotarlo, empatarlo, pero nunca modificarlo. Al final estamos, como dices tú, en un tobogán. Estamos sometidos a fuerzas donde podemos quitar la velocidad, agarrarnos con las uñas para tratar de que la caída no sea tan fuerte o lo que fuera, pero al final no podemos evitar, tarde o temprano nos va a llevar la inercia en ese sentido. Lo veo más o menos como lo ves tú. Yo creo que por ahí va un poco el secreto de este tema. Sí, vale, gracias. No, gracias a ti. Rafa, ¿cómo estás? Bien, gracias, Enrique, y buenas tardes, noches a todos. Como complemento a lo que acabas de comentar, Enrique, hay un escrito de la señora Blavatsky donde nos dice que en cuanto al espacio ya llegamos a la parte más baja y que vamos en ascenso, pero no así en el tiempo. O sea, hay dos parámetros que hay que considerar de acuerdo a la ley de los ciclos, ¿no? Y eso salió en la revista de hace como 3 meses de la Federación Teosófica sobre los ciclos. Hay una parte donde indica eso. O sea, también es otro factor a considerar, no nada más el espacio, sino también el tiempo, o no solo el tiempo, sino también el espacio. Ya estamos en el globo D y ya pasamos de la cuarta raza a la quinta. Ahí podríamos considerar como espacio que vamos en el ascenso, pero en cuanto a los ciclos, a la duración de cada ciclo, todavía nos falta mucho para pasar por el punto medio. Sí, conforme nos vamos deshaciendo de masa,
hay un proceso de mayor aceleración. Eso lo dicen los maestros, también lo dice la señora Blavatsky, también lo dice Annie Besant. Y entonces, si nosotros vemos toda la imagen completa desde que éramos minerales hasta ahora y lo que nos falta para terminar los ciclos, sacando esa lógica, hay un periodo de mayor aceleración. Más o menos lo preguntó, no exactamente así, pero más o menos lo preguntó Sinet ahí al maestro. Y los procesos de aceleración también lo equiparan ellos con las notas musicales, con tonos y semitonos, que también ya lo expliqué hace algunas clases. Entonces hay periodos de aceleración, periodos de lentificación, o sea, no vamos de una manera uniforme. Y luego del tiempo, algunos físicos modernos comentan que una vez que se extiende la línea de tiempo, llega un momento de tanta lejanía donde algo pasa con la frecuencia, con los ciclos temporales que presentan a veces aceleraciones y desaceleraciones sin que se sepa exactamente, porque es como un misterio para los científicos cuáles son las fuerzas que originan que estas cosas se muevan de la manera como se mueven. Entonces, yo creo que hay mucho ahí todavía por develar, como bien dices, Rafa, y lo que sí podíamos ver es lo que ya decía Félix, que esto no es constante, es como podía verlo la física clásica, que hay movimientos constantes y en constante nada. Esto cambia en frecuencia, cambia en ritmo, cambia en tono, o sea, cambia. Aunque nosotros cuando hacemos una visión pues muy superficial pareciera que no cambió, pues cuando nos metemos más a fondo nos encontramos que sí hay cambios. Entonces los periodos de las civilizaciones cambian y un poco el gran historiador contemporáneo Toynbee también le entra un poco a este esquema. Y en el esquema de Toynbee, junto con Isaac Asimov, con la trilogía de Fundación, también habla un poco del tema, porque no era un autor común y corriente Asimov, era un autor bastante complicado. Y entonces cuando hace esta trilogía, él habla de unos especialistas en el Imperio Galáctico en el futuro, que mezclaban historia, matemáticas y psicología para poder predecir probabilísticamente las crisis, pero también predecir probabilísticamente la salida de las crisis. En las meditaciones que manda Magali hace 2 o 3 días, apareció una del maestro Cachi que decía que no hay veneno que exista que no tenga su antídoto dentro de la propia naturaleza, hablando un poco de la creación de esta obra maestra de Isaac Asimov. Entonces, hay mucho dentro de la parte de ficción, sobre todo de la ciencia ficción, que nos acercamos a estos temas, pero pues todavía creo que no podemos entenderlos bien, o sea, exactamente a qué se refiere. Solo que hay una serie de fuerzas que van a afectar la velocidad. Y esas fuerzas, pues algunas se nos dicen en la doctrina secreta, otras en Isis sin velo, otras en las cartas de los maestros, pero son cosas generadas por la propia civilización, por el conjunto de los hombres que nos encontramos, bueno, los seres humanos que nos encontramos tomando decisiones en el libre albedrío y que yo creo que complican o facilitan el que las consecuencias de las acciones que emprendemos puedan requerir más o menos tiempo para que se puedan materializar, supongo, pero es una especulación, estamos generalizando, pero eso podría explicar un poco por qué las frecuencias de consecuencias pueden a veces ser tan largas o tan cortas, incluso para cada encarnación, que también lo dicen los maestros más adelante, porque algunas encarnaciones tardan muchos siglos en repetir y otras son mucho más cortas, y tampoco sabemos si hablan del tiempo metafísico o del tiempo actual, porque para los budistas queda muy claro que siempre van a ser 49 días o menos. O sea, estamos metidos en un torbellino de elementos que cuesta mucho trabajo acomodarnos, porque no sabemos de qué manera se están explicando. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es como ver con mucha filosofía el asunto y ver las diferentes opciones que ya decía el propio Sinet que eran como contradicciones o cosas que no se pueden armar fácilmente porque nos hacen falta elementos que a lo mejor no estamos maduros para que se nos den. Y como no nos los dan, pues no podemos cerrar esas gestalts y entonces las dejamos abiertas. Pero sí, una de ellas es el famoso tiempo, Rafa, pero gracias por aclararlo. Me gustó que lo tocaras. Muchas gracias, Rafa. Luz Marina. Sí, retomando un poco lo que decías y también con lo anterior en respecto a los cataclismos, y si uno pudiera ver todo el contexto, o sea, la Tierra como un ente orgánico que también está evolucionando, que contiene los reinos, es decir, básicamente lo que estoy entendiendo es mucho de la acción de la evolución humana va a influir también con la coincidencia o el aceleramiento o de pronto apaciguamiento de los cataclismos.
porque entre una subraza y otra entiendo que hay cataclismos, por eso hay de unas que no quedan vestigios. Y entiendo que el cataclismo grande sea cuando se cambia a la raza principal. Por ejemplo, de la quinta a la sexta habrán cataclismos grandes que cambien, digamos, la fisonomía, la faz de la Tierra como tal. Y entonces esos ciclos están interpenetrados, ¿tú dirías eso? Y otra pregunta, esto de las razas y cómo cambia la tierra y esto está más ahondado en el tercer tomo de la doctrina secreta o esto está más desarrollado por los maestros. No, por todos, Gracias. pero los datos no son suficientes para poder sacar conclusiones como que puedan cerrar Gestalt, sino que quedan como más bien aislados desde mi punto de vista. Entonces, lo que podemos hacer es conjuntar los elementos para poder, por ejemplo, cuando hablan un poco de las deidades o las jerarquías que se dedican a la creación o la destrucción de una civilización, tienes por ahí el drenador de las aguas o el adjudicador de las aguas o el promotor de las aguas, no me acuerdo cómo se llama. Entonces son como diferentes métodos que tienen las jerarquías superiores para acelerar entiendo, estamos especulando, para acelerar el decaimiento o el rompimiento de una civilización completa o de una raza completa. Entonces, cuando esto ocurre, las razas sobrevivientes vuelven otra vez a empezar su proceso de desarrollo utilizando los vestigios de lo que la raza precedente había dejado, que también ya lo explicaron los maestros. Luego también entiendo que hay una serie de fuerzas que mantienen un poco el equilibrio entre todas las... porque no es suficiente, aunque ya di una clase donde hablaba yo de los vestigios rocosos, y de cómo se puede explicar un poco que no existan filtraciones oceánicas hacia las piedras. Incluso vi con mucho detalle cómo pasaba eso. Tampoco queda muy claro cuando hablas con geólogos que dada la presión que tiene la parte oceánica, pueda esto explicar que el agua no se filtre y el océano decaiga. O sea, quiere decir que hay fuerzas magnéticas muy fuertes que se dedican a mantener un equilibrio durante mucho tiempo, pero no es un equilibrio estático según lo veo yo. Es un equilibrio donde las fuerzas más o menos están como equilibrando, pero llega el momento en donde cuando viene la decadencia de ese orden o de ese equilibrio y las fuerzas que tienden a mantener a flote un continente empiezan a decaer y las otras, por eso los maestros dicen, esto ya había empezado muchos siglos antes, hasta que llega un punto de quiebre, un parteaguas, un punto magnéticamente hablando, donde ya no le es posible a las fuerzas que tratan de evitar el colapso, evitarlo, las otras toman fuerza y se hunde. Yo lo veo, es un umbral, se dice un umbral matemático. Entonces, con lo poco que sabemos de matemáticas, con lo poco que sabemos de física, a veces tenemos que hacernos una idea de lo que dicen, para ver más o menos cómo podría ocurrir esto. Pero más allá del cómo, que no nos lo dicen con tanto detalle, sí nos dicen lo que pasó. Lo que estamos tratando de especular con lo poco que sabemos es cómo pasó lo que pasó. Bueno, pues ahí se complica el asunto. Se complica un poco las explicaciones, pero si usamos el magnetismo tradicional y luego lo multiplicamos por fuerza y usamos incluso cosas de la física clásica, de lo que sería masa por aceleración para ver un poco de potencia. Y entonces la aceleración que tiene mucho que ver con los puntos máximos a través de los cuales los meridianos y los paralelos para tratar de mantener un poco el equilibrio. Y luego te encuentras gente un poco extraña. Yo en una reunión que me invitó alguien de los Brahma Kumaris, me tocó trabajar en grupo con un señor que se dedicaba a cuidar estos meridianos y paralelos. Los limpia energéticamente y los cuida para que pueda fluir la energía necesaria para mantener un equilibrio. Y es como muy extraño, ¿no? Pero después fue un seminario de muchos días y ya en los últimos días yo me presenté como teósofo, él también como estaba haciendo algo de ocultismo y al final ya me comentó a qué se dedicaba. Un señor que tenía trabajaba en algo muy simple, pero hacía algo muy importante. Y entonces me lo confió y yo dije, ay, y he empezado a buscar y buscar y buscar y no encuentro nada de esos temas. Y un poco lo puedes deducir o encontrar a veces en detalles. Pero ¿qué quiere decir? Hay mucha gente, hay muchos puntos importantes que mantienen el equilibrio general y que requieren ser limpiados. Eso de la limpieza ya cada vez me queda más claro, que tiene que estar muy limpio el espacio donde la energía equilibrante debe fluir.
etcétera. Estás hablando de los meridianos y paralelos de la Tierra, como Sí. globo. Así es. Wow. Y para donde puedas inyectar la energía necesaria para mantener el equilibrio que la propia Tierra tiene dentro de las pequeñas crisis que se producen, temblores, huracanes, o sea, las cosas que se salen de la media del ciclo, donde toda la energía desestructurante crece, pero rápidamente es como un volcán con fumarolas, es como tener 80 gripes o una pulmonía y de repente se tapa por alguna razón de desequilibrio y cuando sale aquello, pues ya es un terremoto monumental. O sea, ese tipo de cosas que los geólogos a veces te pueden explicar, aunque no muy bien, tienen una serie de secretos que pues no podemos entender porque no tenemos los elementos necesarios para entenderlos. Nos tenemos que quedar en lo que nos dicen sin que podamos comprender muy bien cómo pasa lo que pasa. Es como yo lo veo, Gracias, no sé si Enrique. me equivoque, pero por ahí creo que puede ir un poco la clave. Al Increíble final, todo esto. sí, increíble porque pues al final no puedes generalizar para no meter la pata, pero, pero no tiene uno como la inercia y el morbo para tratar de juntar lo que puedas para tratar de explicar cosas que son muy difíciles de explicar. Mucho viene en las revistas de Theosophist. Si leemos las de las anteriores al 1901, 1902, y la rama Arjuna tiene varias ahí que podemos leer. Empezamos a ver ahí los teósofos de esa época, cómo van develando cositas, porque al final ellos tuvieron clases directas con muchos de los fundadores, y hay ahí detalles que de pronto tiene mucho sentido el escucharlos y verlos cómo lo explican. Eso ayuda muchísimo a tratar de armar estos rompecabezas. Muy bien, chicos, pues nos queda Yoli. Sí, yo. No sé si voy a saber explicarme. Ya hemos llegado de lo negativo a lo máximo. Como ya hemos bajado, ahora tendremos que subir, porque es la lógica subir. Si estamos en la era de hierro, al subir y pasaremos la de bronce. Digo yo, es un decir mía. Y claro, y luego seguiremos pues como es. Yo veo a los niños de 3 años muy cambiados en inteligencia y en todo, los críos. ¿Eso qué quiere decir? Que como estamos subiendo, pues pasaremos a la siguiente subraza y así hasta que lleguemos a la 7ª, que será la que serán todo iluminado. Pero que ya vienen los niños, yo eso noto, que yo voy y hablo mucho con los críos de 3 añitos, 4, como ya he dicho, doy de comer a los patos, le llamo al niño, ¿quieres darle? Y entonces como ellos hablan, veo que tiene mayor inteligencia. Eso no puede ser la preparación o el tronco de donde nacerá la nueva raza. Pues puede ser, Yoli, pero no lo sabemos. Lo que sí es que los niños vienen así, sí. Había un niño de 3 años que le preguntó a su mamá que cómo había nacido su hermanito y le dijo que lo había traído la cigüeña y lo dejó en la puerta y luego lo acogieron, dice. Y mi hermana, ¿cómo nació? Dice, tu hermana lo mismo, llegó en una carroza muy bonita un día por la noche y entonces se bajaron 2 príncipes. Dice, mamá, ¿nunca ha habido un parto normal en esta familia? Tú estabas hablando del niño de 3 años, pues sí, los niños vienen más adelantados. Sí. Bueno, no queda más remedio que cambiar las hipótesis con las que les hablamos. Muy bien, Yoli, pues casi voy a tener que terminar. Nada más le voy a dejar a Emilce la última pregunta. Vale, gracias. Perdona. Emilce. No, te quería preguntar si querés que digamos esto de que hasta mañana hay prórroga para la inscripción en San Rafael. Sí, claro, si quieres decirlo, por favor. Sí, si alguien está interesado en inscribirse para el evento que se va a dar en San Rafael, que es del 3 al 8 de abril, hasta mañana hay tiempo, y además si ustedes tienen alguna dificultad, me pueden contactar a mí. Si no tienen mi celular, le pueden preguntar a Chuy. El evento va a estar Enrique en forma presencial y Isaac va a hacer
también temas, pero por Zoom, para los asistentes al lugar, digamos, al centro. Sería nada más que eso. También se pueden comunicar de última con un email que es difusionfti@gmail.com. Muchas gracias. Emilce, antes de irte, el costo son $110, me dijiste. Aproximadamente, sacando si hacen el cambio en dólar paralelo. No conviene hacer cambios con dólar oficial. Pero sí, ese es el monto. Sí, porque me están preguntando aquí una persona de Bolivia y para contestarle enseguida. Mira, si es miembro en una habitación compartida doble, el entero son 45.000 pesos argentinos, que nosotros estimamos, sí, unos $110 más o menos, incluye los 6 días más las comidas, el alojamiento más las comidas. Yo le pongo aquí que ella, le pongo tu teléfono para que te llame. Sí, no hay problema. Ok, manita, cuídate. Gracias, Pues, gracias Magali. muy bien, muchas gracias Magali. Gracias. 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 Gracias a todo el mundo y nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias a todos. Dios. Gracias. Muchas gracias.